Derechos y obligaciones en nuestras relaciones laborales agrarias. ¿Sabías que en el campo bonaerense 2 de cada 3 ocupados son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia? Estos vínculos laborales son el motor de nuestra producción agropecuaria. Por eso es tan importante que empleadores y empleados conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Cumpliendo la ley, nos beneficiamos todos. ¿Quiénes tienen responsabilidades como empleadores? Empleadores directos, contratistas, cuadrilleros o cooperativas tienen las mismas responsabilidades laborales cuando emplean a alguien. También propietarios o arrendatarios de tierras, si en un campo suyo o alquilado se emplean trabajadores aunque el empleador directo sea otro. ¿Quiénes se consideran empleados o empleadas? En primer lugar están los trabajadores y trabajadoras permanentes. Ellos son empleados de modo continuo todo el año. En segundo lugar están las trabajadoras y trabajadores temporarios. Su empleo empieza y termina en pocos días, semanas o meses y no se vuelven a ver con el mismo empleador. Por último están los trabajadores permanentes discontinuos. Esto es cuando la contratación es temporaria, pero se repiten todos los años entre los mismos empleados y empleadores. Si un empleador contrata 2 años seguidos al mismo trabajador temporario, este ya se considera como permanente discontinuo y debe percibir su jubilación y un plus por antigüedad. El trabajador temporario, en cambio, no acumula antigüedad porque siempre trabaja para un empleador diferente. En todos los casos, los vínculos entre los diferentes tipos de empleadores y empleados deben seguir las siguientes pautas. Los salarios no pueden ser inferiores al salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario todos los años según el tipo de trabajo que se realiza. Este es el piso, incluso si se cobra a destajo o por producción. El salario mínimo es muy importante porque sobre esa base se calculan todos los otros ingresos extra que deben recibir los trabajadores. La antigüedad es uno de esos extras. Es una bonificación del 1% del salario mínimo por cada año si se trabajó hasta 10 años con el mismo empleador y de 1,5% si se trabajó más de 10 años. Otro de los ingresos que deben percibir los trabajadores es el aguinaldo. El aguinaldo se calcula sobre todo el ingreso anual, incluyendo tanto el salario mínimo como los pagos extra de producción, porcentaje de cosecha, quilaje de ganado u otros arreglos. Los trabajadores y trabajadoras rurales deben percibir asignaciones familiares al igual que los trabajadores urbanos. De acuerdo al salario mínimo que corresponda a su categoría, deben recibir un monto extra por hijo, por matrimonio y por embarazo, que fija periódicamente el ANSES. La edad jubilatoria de los trabajadores rurales es a los 57 años, sea para varones o mujeres. Esto compensa el desgaste por lo esforzado de la actividad rural y ayuda a preservar en mejores condiciones su salud. Por eso es tan importante estar registrado y llevar el control de los aportes patronales a la jubilación. La ley también establece un seguro de desempleo en caso de que un trabajador o una trabajadora pierda su puesto. Se trata de un fondo conformado mes a mes por los aportes de empleados y empleadores formalizados para estos casos de emergencia. También incluye cobertura médica, asignaciones familiares y capacitaciones. En caso de necesitarse, el seguro de desempleo se tramita en la página de RENATRE, que administra estos fondos. En el campo la jornada legal de trabajo es de 8 horas. Es común escuchar que esto es inaplicable porque a diferencia de las ciudades, un cultivo o un animal no esperan. Sin embargo, en las ciudades hay muchas cosas que funcionan las 24 horas.
fábricas, hospitales o transporte público. Sin embargo, hay turnos que permiten que el trabajo nunca pare y que los trabajadores descansen. Cuando hay que extender 1 o más horas la jornada para dejar algo terminado, sin llegar a necesitar turnos, esas horas de más deben ser pagadas como horas extras, es decir, un 50% más que la hora común. En resumen, se deberían trabajar 44 horas por semana y 176 horas por mes. Si se trabaja más, se pagan horas extras un 50% más y 100% más si se trata de feriados. La hora de trabajo puede calcularse dividiendo el salario oficial de una categoría de trabajo por 176 horas mensuales. Por ejemplo, un tractorista que gana 50.000 pesos por mes, sacando esta cuenta cobra 284 pesos la hora. Se debe tener un descanso semanal. Si hay que quedarse a trabajar un sábado por la tarde o un domingo, el día de descanso se recupera otro día en esa misma semana. Los feriados rigen como domingo y sucede lo mismo. A todo trabajador o trabajadora se le deben conceder las vacaciones proporcionales a los periodos trabajados. Entre 14 días los primeros 5 años de trabajo y 35 días luego de 20 años de servicio. En el caso de los trabajadores temporarios, al terminar su periodo se les paga un plus en concepto de esas vacaciones, proporcionales a los días que trabajó. Las trabajadoras permanentes o permanentes discontinuas que sean mamás tienen licencia de maternidad por 90 días y los trabajadores permanentes que sean papás, licencia por 30 días. Respecto a la seguridad de los y las trabajadores, es responsabilidad de los empleadores garantizar las condiciones para evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Para eso deben proveer elementos de protección para tareas a la intemperie, lluvia o terrenos anegados. Del mismo modo deben instruir a los trabajadores sobre cómo hacer una tarea y cómo usar las herramientas de protección. Particularmente en el caso de sustancias tóxicas, los empleadores deben capacitar sobre cómo usarlas adecuadamente, proveer la vestimenta adecuada y hacerse cargo de su lavado. Los trabajadores no pueden volver a sus hogares con indumentaria que tenga residuos de agroquímicos tóxicos. Si a pesar de todos estos cuidados hubiese un accidente o una enfermedad causada por las tareas realizadas en el lugar de trabajo, el trabajador tiene derecho a la cobertura de una ART. Y si un trabajador o trabajadora tuviese una enfermedad o un accidente fuera del lugar de trabajo, debe avisar al empleador dentro de las 48 horas para no perder los días pagos que le corresponden por enfermedad o accidente. La vivienda en el lugar de trabajo es proporcionada por el empleador, y este debe garantizar que sea un lugar con condiciones de habitabilidad seguras y dignas. Sobre todo en grandes distancias, el transporte es una responsabilidad del empleador y debe ser resuelto con medios para personas, ni con camiones ni con maquinarias. Cuando se come en el trabajo, la alimentación que provee el empleador debe ser sana, variada y nutritiva. El acceso al agua potable debe ser prioritaria.
Ni la casa, ni el transporte, ni la comida pueden descontarse del salario de las y los trabajadores. Al contrario, son una responsabilidad del empleador por encima del salario. Ahora que conocemos los derechos y obligaciones de nuestras relaciones laborales, hagámoslos cumplir entre todos y todas. Si sos empleador y tenés alguna duda, o si sos trabajador o trabajadora y en tu empleo no se cumplen estas normas, comunícate de modo gratuito al WhatsApp 221-420-7603. Anotá 221-420-7603. Área de Trabajadores y Trabajadoras Rurales. Ministerio de Desarrollo Agrario. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.